Grabación. Y vamos a orar, mis hermanos, antes de iniciar. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por Cristo, en quien hemos recibido salvación. Te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por esta semana que nos has regalado y gracias por hoy permitirnos estar aquí una vez más para adorarte, para alabarte, para conocerte. Rogamos que tu Espíritu Santo hoy nos ilumine, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos verte más, conocerte más, alabarte más, servirte más, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Dios mío, guía mis palabras, guía, Señor, toda esta clase, que podamos estar concentrados, aquietar nuestras almas, dejar los afanes, los negocios, las cosas pendientes a un lado por un momento para mirarte a ti. En Cristo Jesús. Amén. ¿Quién recuerda cuál fue el sermón de hace 8 días? Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Cuál fue el título de ese sermón? ¿Quién lo recuerda? Esa fue la clase dominical, la del gozo. El costo de vivir en la voluntad de Dios. Tengo un amigo pastor y él se tomó más o menos 3 meses para explicar lo que abarca esos 2 versículos que vimos hace 8 días. Hay demasiado ahí que no se puede abarcar en una sola clase, en una sola enseñanza, pero hoy lo que vamos a hacer es comenzar nuestra clase hablando un poco más de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Alguien, por favor, que lo lea en voz alta, fuerte para todos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dijimos hace 8 días que había un joven que sufrió un accidente, ¿sí lo recuerda? Y él creía que solo por pagar la terapia, porque ya tenía todo pago, entonces eso lo iba a solucionar todo. Él no tenía en cuenta que debía ir todos los días por 6, 7 horas al quiropráctico y pasar por un proceso muy doloroso de recuperación. Y decíamos que pasa lo mismo con nosotros. Cristo ya pagó y ya somos salvos. Pero creemos que eso es todo, que nuestra vida no tiene que esforzarse, que no tenemos que luchar porque se supone que Cristo ya pagó. Y eso es en lo que quiero que nos concentremos hoy. La serie que estamos comenzando hoy se llama ¿Cómo agradar a Dios? Y en esta serie vamos a hablar de diferentes luchas en la vida del cristiano, de diferentes luchas en nuestro entorno con las que tenemos que vivir todos los días. Hace 8 días hablamos de que no podemos acomodarnos al mundo, sino transformar. ¿Quién recuerda esa palabra transformar? ¿Qué significa? ¿Cuál fue la analogía que usamos? Metamorfosis, correcto. La palabra griega de donde viene transformar es metamorfosis. Y dimos el ejemplo de la oruga que al pasar por este proceso de metamorfosis se convierte en algo más hermoso, en algo totalmente diferente. ¿Cuántos de nosotros, después de haber escuchado la enseñanza, tratamos en la semana de ser transformados? Escuchamos que en la palabra lo conocemos.
¿Leímos más la Biblia que la semana pasada? ¿Buscamos conocer más a Dios que antes? Hoy vamos a hablar de ese dualismo que muchas veces hay en la vida del cristiano, y ya vamos a explicar a qué se refiere el dualismo. Para el que no vio la enseñanza, la vamos a subir a internet. Por falta de tiempo no hemos subido gran parte de las enseñanzas, pero lo vamos a hacer para que las puedan escuchar. Lo que Pablo está haciendo en estos dos versículos es desafiarnos a cuestionar todo a nuestro alrededor. Yo di un ejemplo de los niños. ¿Quién lo recuerda? Que desde pequeños, cuando están viendo televisión, ven un programa, pero entre cada programa meten cientos de comerciales para que ellos desde pequeños comiencen a volverse consumidores, que ellos se sientan infelices con lo que tienen, que estén inconformes y que digan, quiero más, quiero ese juguete, quiero esa patineta, quiero tener y tener y tener. Y la cultura empieza a moldearnos desde pequeños y a transformarnos para que seamos útiles para ellos. Pablo nos dice, cuestionen todo. Miren que ustedes no se estén acomodando inconscientemente o conscientemente a lo que dicen sus amigos, a lo que dicen sus vecinos, a lo que pasa alrededor. El mundo nos da un esquema mental, trata de amoldar nuestras mentes. Y la única forma de poder salir de ese molde, ¿cuál es? Es ser crítico, tener un pensamiento crítico con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Cómo interpretamos el mundo? Hay un término un poco más técnico que habla de la cosmovisión cristiana. Cosmovisión habla de una visión del cosmos, de todo lo que vemos, todo lo que tenemos. Y desde esa cosmovisión son como nuestros lentes. Así vemos y así interpretamos. Para el ateo, sus lentes, su cosmovisión, no es la misma que para el judío o para el cristiano. ¿Por qué? Porque él ve el mundo desde otra perspectiva. Lo que nos dice Pablo en estos dos primeros versículos es, ustedes deben tener una cosmovisión diferente, deben pensar diferente al mundo. Pero yo no puedo pensar diferente si yo no cuestiono. El sistema desde pequeños empieza a educarnos y a enseñarnos a obedecer y a seguir sus reglas sin cuestionar, sin preguntarnos, sin ser críticos, y todos vamos como borregos, sin entender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Así que debemos ser críticos, pero la Biblia nos dice que no hay que juzgar para no ser juzgados, ¿cierto? ¿Es esto una contradicción? No. Miremos la diferencia que hay entre juzgar y tener un pensamiento crítico. ¿Qué es juzgar? Juzgar es acusar. Eso es juzgar. De hecho, la Biblia le da esta característica a Satanás mismo. Él es el acusador. Así que cuando yo digo, aquel es un sinvergüenza, o aquel es esto y lo otro, sin ningún objetivo bueno, ¿para qué lo digo? Estoy juzgando. Estoy acusando a esa persona, aunque puede ser verdad. Pero no somos llamados a juzgar. A veces decimos, es que
es un inútil o es esto, pero el propósito es destruir. El propósito tal vez es el chisme, por ejemplo. Cuando hablamos de pensamiento crítico, nos referimos a evaluar. Y hay una diferencia grande entre acusar y evaluar. Por ejemplo, en este momento estamos en época de elecciones y vemos propaganda por todas partes de candidatos a la gobernación, a la Cámara, a la presidencia, al Senado, perdón. Y nosotros, ¿qué deberíamos hacer en esa situación? Algunos dicen, no, es que Petro es un, o Ingrid es una, y acusamos. Eso es juzgar. No somos llamados a juzgar, pero sí a evaluar, a escuchar ellos qué tienen que decir, a escuchar sus propuestas, a investigar cuáles son los valores que están trayendo, cuáles son los cambios que quieren hacer. Los cristianos. Eso es. Claro. Pues, el testigo de Jehová lo mete de 5 a 6 años a la cárcel. Pero ¿por qué eso? Mis hermanos, recuerden mutear por favor el micrófono. Directamente. Gracias. Entonces, somos llamados no a juzgar, somos llamados a evaluar. Y de acuerdo a nuestra evaluación, entonces vamos a elegir, entonces vamos a actuar. Esa es la diferencia y eso es a lo que Pablo nos llama a hacer. A tener un pensamiento agudo a la hora de evaluar. Pablo dice, no se conforme. ¿Cómo ser crítico? Pablo no dice, mira que tu vecino no se conforme. O mira que tu cónyuge no se conforme. O mira que tus amigos no se conformen. ¿Qué dice Pablo? Usted mire que no se conforme a este siglo. Es decir, cuando somos críticos, como la Biblia nos manda a hacer, estamos hablando en primer lugar de una autocrítica. Porque somos muy buenos para ver el pecado del otro. Y somos muy buenos para señalar la falta del otro. Es inmediato. La reacción es momentánea. Tú, él. Y la culpa está en todos. Pero ¿cuándo nos detenemos a mirar nuestra responsabilidad? La cobardía del mundo de hoy lo ha llevado a donde está, porque nadie quiere decir, yo soy responsable por lo que yo hice. Yo asumo las consecuencias. Y eso fue lo que hizo Adán. ¿Qué hizo Adán cuando Dios vino a pedirle cuentas? La mujer que me diste. ¿Y qué hizo la mujer? Fue la serpiente la que me engañó. Nadie quiere aceptar la responsabilidad. Así que primero debemos comenzar por una autoevaluación. Y de hecho, debe ser así para que no tengamos un concepto más alto de nosotros del que debemos. En el mismo capítulo 12, Pablo no lo dice una, no lo dice dos, sino 3 veces. Que no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Hace un momento dijimos dualismo. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? ¿La ha escuchado antes? Cuando hablamos de dualismo, hablamos de dos. De algo que va paralelo. Los filósofos griegos, en su gran mayoría, se caracterizaban por ser dualistas. Es decir, un ejemplo de dualismo, ellos decían, el cuerpo es bueno, el cuerpo es malo, la carne es mala, pero el alma es buena. Entonces el alma que es buena está encerrada en esta cárcel perversa. Por eso mismo es que Pablo en el capítulo 12 dice, den sus cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Porque Él
sabía cuál era el pensamiento filosófico de la época y Pablo ataca ese tipo de separación. Cuando Pablo se refiere al cuerpo, se refiere a toda la persona. Entréguense ustedes tanto cuerpo como alma para servir al Señor. No separamos lo bueno de lo malo, entendiendo lo malo como lo físico. Está mal. Y aunque hoy, por ejemplo, no se predica platonismo ni se predica de filosofía griega, la sociedad de hoy vive en ese dualismo. La sociedad de hoy separa totalmente la vida privada, por ejemplo, de tu vida pública. Entonces, tú eres cristiano el domingo por la mañana. En tu vida privada eres cristiano, pero el lunes cuando llegues a trabajar, tú no vengas con tu cristianismo a la empresa. Aquí no cabe. Eso es para ti. Allá cuando estés en tu iglesia haciendo lo que tú quieres. Pero no lo traigas a la política. Pero no lo traigas al arte. No lo traigas a la música. No lo traigas a la educación. Y se desarraiga, tratan de separar a Dios del mundo. Hermanos, eso es un pecado. Nosotros no podemos vivir como dualistas. Nosotros no podemos tener una vida privada y una vida pública. En mi vida pública, yo hablo de negocios, en mi vida pública soy un profesional en tal área, pero nunca soy un cristiano en mi vida pública. En mi vida privada, entonces ahí sí leo mi Biblia, ahí sí voy a la iglesia. Eso es conformarse al mundo. Hermanos, no podemos dividir. Algunos piensan que el trabajo del pastor o del maestro es más digno que el de un constructor, o tiene más valor que el de un arquitecto o el de un comerciante. Lo que hizo la Reforma, de hecho, con Martín Lutero, fue decir que el zapatero, trabajando en su labor, glorificaba a Dios de igual manera que el sacerdote, de igual manera que el predicador, de igual manera que el misionero. No hay diferencia. ¿Saben por qué? Porque Dios no está solo en la iglesia. Dios está allá en el trabajo, Dios está allá en la universidad, Dios está en nuestros momentos libres. Él es omnipresente. Ustedes saben por qué, por ejemplo, tenemos tantos problemas con los musulmanes hoy y por qué se han extendido tanto. Ellos no quieren consumir de las grandes marcas. Los musulmanes no quieren que el gobierno eduque a sus hijos. Ellos no dejan a Dios en la casa para irse al trabajo. Ellos no dividen su vida. Ellos no son dualistas. Y donde van, muestran su fe. Errados en lo que están, equivocados, pero no son dualistas. Viven lo que predican. Y por eso avanzan de esa forma. Y hay, claro, extremos del islamismo y se inmolan y asesinan y hacen cantidad de cosas, pero miren lo que pasa con una cosmovisión que no es dualista. Afecta cada una de las áreas de la vida. Ahora, nosotros aquí en Occidente, entendiendo lo que el apóstol Pablo nos dice, lo que Dios nos dice en su palabra, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo aplicamos a nuestra vida lo que vemos aquí? Hermanos,
Y debemos preguntarnos, ¿por qué nos sentimos tan bien en un mundo dividido, viviendo en un mundo así? Dejando a Dios el domingo en la iglesia y luego regresando a nuestra vida normal. El domingo, felices a cantar himnos, a escuchar la enseñanza, pero el lunes, cómplices de una sociedad que se pudre en el pecado. No hablamos de Dios, no oramos, no meditamos en su palabra. Si hay que hacer un negocio torcido, estoy en mi trabajo y bueno, para tener mi trabajo yo debo robar, yo debo aceptar un soborno, yo debo. ¿Hasta qué punto podemos llevar esa doble vida? Esto me hace recordar lo que le preguntan a Jesús cuando le dicen sobre el impuesto. Mateo 22:21. Le preguntan sobre si debían o no dar al César el impuesto. ¿Qué dice Cristo? Tráigame una moneda. Y les mostró la moneda con el sello del César, la cara del César. Y dice el texto, Jesús les dijo, dad pues a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaban intentando hacer ellos? Separar. ¿Qué debo dar a Dios y qué debo dar al Estado? No podemos separar. Lo que Cristo les está diciendo es, están equivocados. ¿Ven la imagen que está aquí? Es la imagen de César. Si es la imagen de César, den eso al César. Pero a Dios, denle la imagen de Dios. ¿Y quiénes son la imagen de Dios? A imagen y semejanza de Dios, creó al hombre y a la mujer. Nosotros somos la imagen de Dios. Y por eso Pablo no pide, cuando habla a los romanos, no les dice, no, den el domingo de 10 a 12, el miércoles de 7 a 8. No, entréguense absoluta, total, definitivamente a Dios. En todo lo que hagan, en todo momento, no hay separación, hermanos. Cuando usted está en su casa, ahí todavía debe vivir para el Señor. El pastor, cuando termina el culto, antes de acabarlo, nos da la bendición sacerdotal. ¿Sí la recuerdan? Y dice, Jehová alce sobre ti su rostro. La frase latina que los reformadores, como Martín Lutero, acuñaron para esto, para la presencia de Dios, fue coram Deo. Ese es el título que tienen en sus folletos. Coram Deo. La palabra coram significa en el latín pupila del ojo. Significa cara a cara o significa en presencia de alguien. Ante los propios ojos, ante la pupila de alguien. Eso quiere decir coram Deo. Coram. Y Deo, por otra parte, quiere decir Dios. Recuerden cuando decimos soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Así que cuando hablamos de pupila, de ojo, de rostro y de Dios en esta palabra, nos estamos refiriendo a la presencia de Dios continua en la que el cristiano vive siempre. Coram Deo significa siempre en la presencia de Dios, siempre ante los ojos mismos de Dios.
Pero ¿a quién nosotros buscamos agradar? Buscamos vivir entendiendo que Dios nos ve y que para Él debemos vivir. ¿O intentamos vivir para que nuestra familia sepa que progresamos? ¿O para que nuestros amigos vean nuestro éxito? ¿O para que los vecinos vean lo nuevo que me compré? ¿Para qué vivimos? En ocasiones, nuestra vida es más dualista de lo que pensamos. Y no vivimos en la presencia de Dios. Aunque estamos en la presencia de Dios, vivimos para agradarnos a nosotros. Y vivimos para que otro... De eso se trata las redes sociales hoy. Estoy aquí en la playa en cualquier lugar. O estoy aquí en... Mírenme, mírenme lo que estoy haciendo. Porque queremos encontrar valor en esas cosas. Hermanos, no debemos perder de vista que en cada segundo de nuestras vidas Dios está ahí. En este momento, aquí, mis hermanos, está el Señor. Y no porque estemos en la iglesia y sea el domingo por la mañana. Ahora, Dios sí está de una forma especial cuando se reúne la iglesia. Pero Dios también está cuando estamos en nuestra habitación tristes por una situación. Dios también está en medio de la necesidad. Y Él también está cuando todo va bien. Ahí está el Señor. Pero actuamos como si no fuese así. Y cuando cerramos la puerta del cuarto donde nadie nos ve, o cuando estamos en un lugar que nadie nos conoce, o cuando vamos con familia que ni cuenta se ha dado de que somos cristianos, cambiamos. ¿Por qué? Esto me recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo pródigo antes de gastar su herencia? ¿Dónde la gasta? Se va lejos. ¿Por qué se fue a otro país? Porque no quería que sus conocidos, que sus amigos lo vieran desperdiciar su vida en la fornicación, en el alcohol, hasta quedar tirado con los cerdos, como cuenta la Biblia. Él no quería que lo acusara. Y por eso huyó de su tierra a un lugar lejano para vivir desenfrenadamente. No puede haber una vida secreta para el cristiano. La esencia misma de la vida cristiana es vivir coram Deo, es vivir en la presencia de Dios. Hablamos hace un momento de que no se trata solo de que Cristo haya muerto. Yo debo hoy seguir viviendo para Él. Pero ¿sabe qué? Si usted no está viviendo para Él, usted no ha recibido la salvación. Porque si mi vida no muestra frutos de un arrepentimiento, yo nunca me he arrepentido. Aunque intente alivianar mi conciencia, dándole a algún pobre o viniendo a la iglesia, aunque intente adormecer mi conciencia, y como dice el dicho, el que peca y reza, empata. Entonces peco, pero luego oro, y sigo en mi pecado, pero luego leo un rato la Biblia. Y hago lo malo, pero voy el domingo a la iglesia. Porque entonces empato. Entonces quito esa carga con eso. Hermanos, recuerden la clase que hablamos de la culpa. La culpa no se puede borrar solo porque nosotros queramos eliminar. La culpa está ahí a causa de la transgresión de la ley, a causa de que hemos hecho lo malo.
Y solo en Cristo podemos ser liberados de esa culpa. Definamos mejor lo que significa corandeo. Es estar en la presencia de Dios. Pero para explicarlo mejor, significa vivir íntegramente, honestamente, bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. Vivir honestamente en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. Eso es vivir corandeo. Voy a actuar, voy a hacer esto, lo voy a dejar hacer porque estoy en la presencia de Dios. Pero no solo porque estoy en la presencia de Dios, sino porque estoy bajo su autoridad y Él me dijo que no debo hacer. Y no lo voy a hacer solo para mi beneficio. ¿Saben por qué? Porque a veces dejamos de hacer lo malo por las consecuencias. Yo no adultero y no engaño a mi esposa porque si nos divorciamos, las consecuencias económicas y las consecuencias sociales, mis amigos, mi reputación. Yo no robo en mi empresa porque de pronto se dan cuenta y donde se den cuenta me echan de mi trabajo. Podemos estar obedeciendo la ley para nosotros, para nuestro beneficio, usando a Dios para nuestro placer. Debemos estar bajo su autoridad, pero hacerlo para su gloria. Hacerlo porque Él es Dios y es digno de que le sirvamos. Es digno de que le adoremos, porque nos salvó y ahora, como respuesta a ese amor tan grande que Él nos dio, nosotros vivimos en un agradecimiento constante en toda nuestra manera de vivir. Vivir coram Deo. Jesús dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pensemos, hermanos, en lo que hablamos hace un momento, ser críticos. ¿Cómo yo puedo ser crítico si yo no conozco? Cuando vamos a hacer un negocio, si no tenemos experiencia del asunto, de hecho les ha pasado a muchos, de que hacen un mal negocio porque no pudieron ser críticos, no pudieron cuestionar la situación y entonces los robaron. Hace un momento veníamos hablando, mientras veníamos de Santa Elena, de unos viajes turísticos que les vendieron a unos hermanos y era toda una farsa. ¿Por qué uno es engañado? Por falta de conocimiento. Claro. Al que conoce los medios turísticos, las empresas y todo lo demás, es imposible de que alguien venga a ofrecerle un viaje de tal lugar a tal lugar, incluyendo tantas cosas, y lo engañen, porque conoce eso. Yo no puedo engañar al hermano Angeli vendiéndole tornillos porque él sabe de tornillos y sabe de martillos y sabe de cosas de ferretería. Ni le puedo decir a mi hermano, nuestro pequeño hermano Aníbal, que cómo debe construir una columna. Porque me va a decir, no es así, porque conozco. Yo sé de eso. Cuando no entendemos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, el mundo en el que vivimos, somos engañados y nos llevan como corderos porque no podemos cuestionar, no podemos ver más allá, estamos ciegos. Pero si amamos a Dios, buscamos conocerlo. Y cuando conocemos a Dios, no podemos ser engañados. Cuando vivimos en la presencia de Dios, no podemos ser engañados. Porque conocer a Dios nos da criterio para cualquier área de nuestras vidas. De hecho, entendiendo esto fue que volví otra vez y estoy grabando de nuevo el curso de teología propia. Y hay personas de muchos lugares, más de 250 personas en este momento, viendo el curso, y les pido oración por eso. Pero es lo único, hermanos, conocer a Dios es lo único que nos va a dar criterio, que nos va
a dar la habilidad de poder juzgar correctamente, justamente, con juicio sano, evaluar las circunstancias y poder actuar de una forma correcta. Sin embargo, hacemos lo contrario. Vivimos en la ausencia de Dios, desafiando a Dios para nuestra propia gloria. Coram Deo nos dice que debemos vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Y nosotros decimos lo contrario. Vivo en su ausencia, pecando como si no me viera. Vivo fuera de su autoridad, como si no existiera ninguna ley. Y vivo para mi propio placer. Eso es lo que decimos cuando pecamos. Eso es lo que decimos cuando hacemos lo malo. Pero entonces, ¿qué hacemos en tiempos de frustración? ¿Qué hacemos cuando vemos ese panorama ante el cual nosotros somos impotentes? Dice el Salmo que si encaminamos si encomendamos nuestros planes a Dios, Él enderezará el camino. Usted y yo no podemos enderezar nuestros caminos, pero Él sí. Y cuando confiamos en Él y vivimos para Él, Él mismo se encarga de enderezar nuestros caminos. Por eso dice Romanos 8, todo lo que les pasa a ustedes es para su bien. Aún una desgracia es para su bien. Nada los puede dañar. Por eso el cristiano vive con paz verdadera en medio de este mundo lleno de maldad. Porque él sabe que aún el mal lo beneficia. Si pudiéramos entender eso, hermanos, ¿de qué tendríamos miedo? ¿De qué podríamos tener miedo? Si todo fuese para nuestro bien, sin importar lo que el futuro depare. Esa confianza solo la podemos tener usted y yo si confiamos en Jesús. Mateo 6:33. Buscad primeramente su reino y su justicia. ¿Saben cuál es la única forma de vencer? Es perseverar. ¿Saben qué dijo Jonathan Edwards? Dijo, yo me comprometo a luchar con mi pecado, aunque no pueda contra él. Aunque el pecado en ocasiones sea más grande que yo, no voy a dejar de luchar. Y eso, hermanos, es lo que nos diferencia de alguien que no conoce a Jesús, de un incrédulo. Nosotros seguimos pecando. Ellos también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros odiamos el pecado, ellos se deleitan en el pecado. Que nosotros buscamos arrepentirnos constantemente. Ellos nunca se acuerdan de Dios y lo usan para sus placeres. La marca de un verdadero cristiano es que está luchando constantemente para vencer su pecado. No lo acaricia, no permite que su pecado lo destruya. Lucha, aunque no pueda, diariamente con él. Leamos Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mateo, capítulo 11, versículo 12. ¿Qué dice? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo así que los violentos lo arrebatan?
¿A qué se refiere la violencia que arrebata el cielo? Se refiere al sacrificio vivo del que hablamos hace 8 días. Es violencia contra los deseos de la carne. Es violencia contra nuestro pecado. Es una guerra continua. ¿Por qué? Porque mi mente, porque mi corazón aún tienen manchas de pecado. Y quieren hacer lo malo y se desvían. Y por eso el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque este cuerpo quiere hacer lo malo. Pero él ni siquiera trata de argumentar una respuesta. Él solo recuerda a Dios e inmediatamente después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermanos, porque es en Cristo en quienes usted y yo somos librados de este cuerpo de muerte. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos los que perseveramos, es Dios en nosotros. Es Él quien persevera en nosotros. Si Dios nos dejara a nuestro antojo, en nuestra voluntad, usted y yo volveríamos al pecado en el que estuvimos y nos revolcaríamos en la inmundicia como antes y volveríamos a hacer perversidades aún mayores que antes. Si no fuera Dios quien hoy nos sostuviera, es Dios quien nos preserva y nos lleva a vivir para Él. No somos nosotros ni son nuestras fuerzas. El evangelio lo que hace es humillarnos totalmente como nadie. Las demás religiones en cualquier parte del mundo te van a decir, tú puedes. Cualquier otra religión te dice, debes hacer esto, debes cumplir esto, tantas reglas para que llegues al nivel que debes tener para entrar al cielo. Pero el evangelio nos dice, no tienes que hacer nada para ser salvo. Dios te salva. Pero la evidencia de que hemos sido salvos son nuestras obras. Ahora vivimos para Él no porque queremos, no para alcanzar salvación, sino porque Él ya nos ha salvado. Hay parábolas como la de la moneda perdida, Lucas 15:8, la perla de gran precio, Mateo 13:45, que nos hablan de esto, mis hermanos. Es violencia, es buscar esa moneda perdida, como nos relata el Señor Jesús, por toda la casa la estaban buscando. O la perla de gran precio, vendió todo lo que tenía sin importar porque quería obtener eso. Al cielo, mis hermanos, entrarán los que en este momento estén siendo santificados. La evidencia de que seremos glorificados es que hoy estamos siendo santificados. Es que hoy estamos luchando con nuestro pecado. Es que hoy estamos viviendo para Él. Y debe ser una búsqueda. Así como cuando se nos pierde la billetera, como cuando se nos pierde un billete de 50,000. No descansamos hasta que no sepamos dónde está. ¿Cómo buscamos entonces al Señor? ¿Qué hacemos nosotros cuando no hemos buscado al Señor por 3 días, por 4 días? ¿Hay intranquilidad en nosotros? Dualismo. Hermanos, lo que agrada al Señor es que vivamos perseverando en Él. En la parte final de sus hojas hay 2 citas. Una es de Juan Calvino y la otra es de Jonathan Edwards. Dice Juan Calvino, no dejemos de dar el máximo esfuerzo
de modo que progresemos incesantemente en el camino del Señor y no nos desesperemos por la pequeñez de nuestros logros. Pero solo pude leer, por las ocupaciones de mi día, 5 minutos la Biblia. Solo fueron 3 versículos, o solo fue un capítulo. Hermanos, la vida cristiana no se trata de no pecar, se trata de pecar menos que ayer. Es menos que la semana pasada. Y es más para el Señor. Es más agrado a Él. Y de ahí viene el nombre de la serie. Agradar al Señor. ¿Cómo? Viviendo en su presencia. Hermanos, que Dios esté siempre con nosotros significa que Él está cuando usted está pecando. Y significa que cuando usted peca, lo hace en la presencia misma de Dios, frente a sus ojos. Aunque usted piense que nadie lo ve, aunque pueda engañar a su familia, aunque pueda engañar a sus amigos, aunque pueda engañar a su jefe, a quien quiera engañar, todo será revelado. En el día del juicio, cada obra que hayamos hecha será traída a la luz. Y allí será el lloro, como dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes. La expectación del juicio mismo de Dios. Y por eso, mis hermanos, debemos ir a Cristo. Todo nuestro pecado es limpiado en Él. Él lo toma en la cruz. Siendo ustedes y yo los perversos, Él quita toda esa maldad de nosotros y se la pone sobre sí mismo. ¿Cuál es la paga del pecado? Por eso Cristo murió, porque tomó el pecado de personas como usted y yo. Y si queremos llegar al cielo, debemos ir perfectos. ¿Cómo llegamos perfectos si somos tan malos? Porque cuando Cristo toma nuestro pecado, Él también nos da su santidad y perfección. Y ahora nosotros podemos entrar, como dice la Biblia, en Cristo. Él no ve a Juan, a Pedro, a María. Él ve a Cristo. Y por eso nuestros pecados de hoy, mis hermanos, no nos van a hacer para juicio, porque Él ya nos perdonó. Solo si estamos en Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Él, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no nos hemos arrepentido y seguimos viviendo nuestra vida de desobediencia, desenfrenada en maldad, recibiremos el justo castigo a nuestras rebeliones. Muchos dicen, no, pero me siento yo una buena persona. Pero yo creo que, hermanos, ¿qué le diríamos a un juez si suelta a un violador? ¿Por qué lo soltó? No, porque él se sentía muy arrepentido. Por más que se sienta como quiera sentirse, debe pagar. A menos de que alguien pague por él. Y solo podemos acceder a ese pago perfecto por nuestros pecados si nos arrepentimos verdaderamente ante el Señor. Jonathan Edwards: estoy resuelto a jamás hacer nada que tendría miedo de hacer si fuera la última hora de mi vida. Y yo creo que esto es lo que debemos preguntar. ¿Haría esto yo si esta fuera la última hora de mi vida? ¿Hablaría así si fuera la última hora de mi vida? ¿Pensaría así? Sabiendo que Dios me ve, que Él está aquí y que esta es la última hora de mi vida. El cristiano debe vivir como si ese día fuera el último día de su vida, dando tanta gloria a Dios, siendo tanta luz para el mundo, que no tenga de qué avergonzarse al morir. Así que preguntémonos, ¿somos iglesia
¿O solo somos un club que nos reunimos el domingo por la mañana de 10 a 12? ¿Vivimos en la presencia de Dios? Bueno, hermanos, somos pocos. Y somos pocos porque afuera nadie quiere escuchar la verdad. Porque las masas, como decía el pastor hace un momento, están donde las iglesias, donde están los ricos y famosos, donde endulzan sus oídos con palabras hermosas y nadie quiere confrontar con la verdad del evangelio. Pero no tienen que ser muchos para agradar a Dios. El problema está cuando, aún entendiendo la verdad, no vivimos según esa verdad. ¿Somos iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Debemos cuestionarnos, hermanos. ¿Sabe usted de la necesidad de otro hermano? ¿Con cuántos hermanos habló la semana pasada? ¿A cuántos hemos llamado? Les hemos preguntado cómo está. ¿Qué petición de oración tienes? ¿Qué necesidad tienes? ¿En algo te puedo servir? ¿Saben qué implica corandeo? Que todo lo que yo soy, como hablaba hace un momento, pero también todo lo que yo tengo, lo uso para la gloria de Dios. ¿Cuántos de nuestros recursos están a la disposición del pobre, del que no tiene? ¿Cuántos de nuestros recursos están a la disposición de un hermano, de un necesitado? Ni nuestro tiempo, ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nada de lo que tenemos, sino solo lo necesario. Hermanos, la iglesia primitiva hacía todo lo contrario. Dice Hechos que vendían las casas para repartir, no era para darlas al pastor o a los líderes y que se enriquecieran y vivieran en mansiones, no. Eran para las viudas y pobres de la iglesia. Y el gobierno hoy tomó ese papel. Y hoy le pagamos impuestos para que ellos paguen la educación pública a los que no tienen acceso. Para que ellos hagan lo que la iglesia debería estar haciendo. Pero no entendemos eso. No les estoy diciendo que vayan y vendan sus casas, no. Pero sí que estemos dispuestos como ellos a compartir. Dicen que era pan el que compartían. ¿Cómo sería de rico el pan en el siglo I? Pero estaban alegres. En el Señor, en medio de una persecución tan terrible, donde los asesinaban, ellos vivían para el Señor. Coram Deo. Vamos a orar. Ok, oremos y ya pasamos a las preguntas y respuestas. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos más malos de lo que creemos que somos. Porque tenemos un pensamiento más elevado de nosotros mismos que el que deberíamos. Dios mío, perdónanos por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Sabemos que en Cristo tenemos redención. Sabemos que en Cristo tenemos vida eterna. Sabemos que en ti, Señor, tenemos sanidad para nuestras almas. Y por eso venimos ante ti como un pueblo a rogarte misericordia, a pedirte que nos perdones y a pedirte, Señor, que aunque hemos ofendido tu nombre y en tu presencia hemos pecado, que hoy, mañana, esta semana, este mes, este año, en lo que queda de nuestra vida, podamos vivir en tu presencia, bajo tu autoridad
y para tu gloria. Que podamos servirte, Señor, en todo momento. Dios mío, gracias. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias porque tú, sabiendo lo malos que somos, aún así decidiste venir y morir por nosotros. Gracias, Dios bueno, por tu amor incomprensible para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a agradarte siempre. Y te pido que a todos aquellos que no te conocen, a todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, a los que están a través de Zoom, a los que escuchan por YouTube, a los que están hoy aquí, Dios mío, que abra su entendimiento, que ellos puedan ver el peligro que corre, que ellos puedan verte a ti, Señor, y corran a ti, y te busquen y encuentren paz en ti, y junto con nosotros puedan adorarte y glorificarte. Ayúdanos pues, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, mis hermanos.